mes de abril se empezó a oír que el Centro Universitario de La Paz era el referente para posibles sospechas de ébola o casos confirmados. Se preguntó qué es lo que tenían que hacer a la gerencia. Ellos no dieron ninguna contestación hasta que un centenar de compañeros de la Unidad de Vigilancia Intensiva y de Urgencias decidieron fundamentar una denuncia ante el Juzgado de Plaza de Castilla y ante la Fiscalía de Madrid, así como a trabajo. La denuncia que habéis presentado dice cosas como que se está improvisando, dice cosas como que no hay una unidad abierta antes de que se terminen de cerrar las que se están cerrando. Dice que no se ha preparado ningún otro lugar para tratar virus como este, el ébola y otros. ¿Se está improvisando? Bueno, efectivamente, el Hospital Carlos III era el referente para enfermedades emergentes, contagiosas, tenía todo un ala especializado en medidas de contención, lo cerraron, privatizar sale caro, y lo convirtieron en un hospital de media y larga estancia, lo que viene a ser pues un sitio donde se trae a personas mayores o crónicos a restablecerse. ¿Qué es lo que pasa con eso? Que empiezan a pensar que hay un brote, la OMS lo declara en todo el mundo, habría que establecer un protocolo, aquí todo el mundo dice que viene el lobo, pero nadie se lo cree, pero los compañeros son conscientes, son gente muy formada, aunque no está entrenada en esto, y empezaron a prever qué podía pasar si pasaba de verdad. Entonces pidieron los protocolos, no se les dio nada por escrito, la formación ha sido una formación de ponerte un traje simplemente que no es ni siquiera el que se está utilizando ahora, o sea, un desastre. Victoria, esa preocupación y esa... Perdóname ¿Sí? que te interrumpa. Estás diciendo que no ha habido formación correcta al personal que está tratando esto. ¿Estás diciendo eso? Estoy diciendo eso, estoy afirmando eso. Si cree usted que una hora y pico de mirar este es el traje, si se rompe lo ponéis de este lado o si no lo ponéis del otro y todo el mundo mirando, hora y media, no han tenido acceso a las instalaciones, a las supuestamente preparadas en La Paz para este tema, porque no se tenía acceso absolutamente a nada, ni a información, ni a protocolos, ni a las habitaciones que había, nada. Nada es nada. Esto está en tribunales y mi pregunta en el terreno político. Es privatizar. Ayer sale caro, hoy esto lo acabamos pagando al final. Bueno, hay que recordar a la gente que la sanidad no es gratis, es decir, que sale directamente de los presupuestos generales del Estado. Es una, de hecho, de las partidas más importantes. Por tanto, el gobierno llega a la crisis y dice, oiga, hay que meter tijera, hay que ver. Bien, Carlos III es un hospital de referencia de epidemias bacteriológicas y tal. Y dice, con un análisis más o menos aceptado, ¿cuántos enfermos en España hay de ébola, de todas estas cuestiones? El año pasado 3. Y encima fueron 3 casos que se descartaron porque finalmente, gracias a Dios, no estaban enfermos. Oiga, desmontemos esto porque vale un pastizal y porque no hay casos suficientes que le den servicio. Ahora de buenas a primeras nos encontramos que tenemos un caso y como hasta antes de ayer lo hemos tenido abierto, pues oiga, lo actualizamos. En fin, yo, doña Victoria, yo no le quiero... en fin, me parece un poco chusca la imagen que ofrece, sobre todo porque, como decimos, hasta antes de ayer, esos profesionales que son compañeros suyos han estado usando esos vestidos, esos trajes con todas las garantías, saben los protocolos, saben todas esas cuestiones, y yo no me creo que el gobierno, porque también los medios de comunicación tenemos la responsabilidad de tranquilizar al personal, crea que haya sido tan cenutrio de traer una de las enfermedades más peligrosas, que tiene el 90% de mortalidad, la traiga aquí a Madrid, al centro de España, para ver si se lleva por delante a la mitad del país. Victoria. El que es alarmante es usted. Sí, vale. Yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que los protocolos no se dieron por escrito, nadie escribió nada. Que hasta hace una semana las habitaciones de presión negativa no eran necesarias, verbalmente, porque aquí no escribe ni Peter. Vale, entonces perdone, doña Victoria. Sí. Disculpe, doña Victoria, entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Porque yo le acabo de escuchar a usted decir que las personas que van a tratar a estos dos religiosos enfermos,
que han tenido un cursillo de 1 hora y media de cómo ponerse el traje. Todo el mundo sabe que el ébola se contagia solo con tocar el sudor. En fin, que allí aquello está un poco desabillé. Cuéntenos, ¿están las cosas preparadas, sí o no? Porque no cabe en un asunto de esta gravedad un intermedio. Yo espero que en el interior del Carlos III se estén manteniendo los protocolos que marca la OMS. Yo no estoy diciendo protocolos que nos inventemos los enfermeros, los marca la OMS. Se exige una presión negativa porque no está desechada completamente que la vía aérea sea una vía de transmisión. Entonces, por eso estoy diciendo lo que estoy, y además con conocimiento de causa. La OMS es quien nos marca criterios. Y esto, de hecho, se está dictando ahora. La OMS es la que está dictando órdenes e instrucciones a España. Bueno, claro, y además los protocolos están muy bien establecidos. Yo no sé qué relación que está pasando con el Ministerio de Sanidad, que sabemos que es un ministerio, entre otras cosas, dirigido por un político, y la Organización Mundial de la Salud, que es un organismo mundial de la salud. Por lo tanto, ya hay un desnivel importante dentro de la información que dan uno y que dan otro, ¿no? Por lo tanto, fiándonos de la OMS, que yo eso lo tengo bastante claro, que de que me tengo que fiar de la OMS o del CDC de Atlanta, que también están trabajando sobre la materia y que son referentes en el trabajo del virus. Y uniendo un poco a lo que estaba comentando ella, estáis hablando todo el rato, estamos hablando de un paciente, pero hay también un virus ahí, que hay unos residuos, que el virus tiene una letalidad altísima, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que manejar muchas cosas, además de la propio paciente, porque al paciente sabemos que es un cuidado paliativo, ¿no? Y hidratación y diálisis y poco más, cuando hay diálisis. Pero aquí hay un virus. Entonces, la OMS lo tiene muy claro y muy marcado qué es lo que hay que hacer. Ahora nosotros tenemos que saber si podemos o no podemos hacerlo. Y luego, habla de presión negativa y los trajes. Trabajar con ébola, como trabajar con Marburg, requiere unas condiciones de alta seguridad biológica, nivel 4, eso me lo puede explicar perfectamente Anelia, y yo desconozco en qué condiciones. Estoy convencida de que lo están haciendo todo lo mejor que saben y pueden. Pero yo pongo en duda la experiencia que tenemos. La Organización Mundial de la Salud está ahora mismo en contacto con el gobierno. Eso es lo que acaba de decir el Ministerio de Sanidad, que se ha notificado, que España ha notificado a la OMS y que la OMS mantiene reunido su comité de emergencia. De momento, el brote de ébola, que ya tiene a su primer enfermo en España, primer contagiado en España, es el brote más letal detectado hasta el momento, más incluso que el que se detectó hace 5 años. Así que vamos a revisar exactamente qué es lo que dice la OMS y cómo puede impactar aquí en España. Verónica, cuéntanos. Bien, según la OMS, el último recuento son 932 víctimas mortales, 1.700 infectados por este brote de ébola, incluido el padre Miguel, que está ya en España. Bien, del ébola, identificado en los años 70, se han diferenciado hasta 5 brotes diferentes. Pues bien, el que en estos momentos está azotando a la zona más occidental del continente africano es el conocido como cepa Zaire. Es el más letal de todos los identificados hasta el momento. Se considera que su tasa de letalidad puede llegar al 90%. Por tanto, también ha sido el primer virus que ha conseguido, la primera cepa de este virus que ha conseguido llegar hasta las zonas urbanas. Solamente hay que repasar la breve historia de este virus. Si repasamos los otros brotes, el más importante se había dado en 1995 con la muerte de 256 personas y fue en el Zaire, en la actual República Democrática del Congo. Precisamente de ahí surgió esta cepa letal de este virus, que por ahora se ha llevado ya por delante la vida de 4 veces más personas que en aquel momento. Hay que decir también que según la OMS lo peor podría estar por llegar, porque no se considera finalizado el brote hasta que han pasado 42 días, 6 semanas, que es, Javier, el tiempo que se considera máximo de incubación del ébola. Sanidad, insisto, acaba de explicar a partir de aquí otra cuestión, puede que no menor, y es quién corre con la factura de todo esto. Porque Sanidad dice que la orden religiosa que ha pedido la repatriación de su sacerdote y de su enfermera, su hermana, monja que le acompaña, va a correr con parte de los gastos. No ha detallado exactamente cuáles, pero va a correr con parte de los gastos. Hay aquí una cuestión económica también, Gonzalo. Hay aquí, decía antes Israel, una cuestión de quién paga esto. Bueno, yo sobre la cuestión económica tengo mis dudas sobre que siempre sucede lo mismo, ¿no? Cuando una de las partes va a pagar una parte, pues esto siempre redunda en la opacidad, porque nunca sabremos cuánto es el total, cuánto es el montante, cuánto es la parte contratante de la primera parte, y creo que el gobierno en este asunto debería ser claro con respecto a las cifras y decir, bueno, pues esto ha costado tanto y esto es lo que nos hemos gastado, porque en realidad sobre este asunto
yo tengo el temor de que se esté generando una gran ficción de tipo de epidemias y que